e ir considerando estas cosas de la conectividad. Y, y que nos vayan diciendo si en algún momento se corta la transferencia. La transmisión, no la transferencia. Hay un problema. Ay. Ok. Hola, Anita. Hola Anita. Ah, me dicen que tengo que estar cerca del equipo de internet para que se escuche mejor. Pero ahí te ves nítida. Nítida. Qué bueno. ¿Cómo estáis, Javi? Bien, bien aquí, ¿Con esperando tu esta. cuarentena? Sí, acá en la casa igual, tranquila, disfrutando estos momentos en mi cuarto propio para nutrirme. Súper. Sí, tú estás con cuarentena Total, total. Sí, tu sí. comuna. ¿Y ustedes Eso. igual? No, aún no, pero prontamente quizás. Somos de Chile, estamos en Santiago, de Chile. Pero antes que todo somos mujeres. Pero estamos en el territorio del Estado-Nación chileno. Y eso, gracias por todos los mensajes, de verdad. Gracias como por el recibimiento que hemos tenido con nuestra propuesta de ciclo de lectura online. En general, este ciclo lo íbamos a hacer de todas maneras, lo habíamos pensado, pero en general hacemos ciclos con poquitas chiquillas. Y bueno, dada la contingencia, se da que podemos transmitirlo y hacerlo en esta plataforma y expandir este espacio. Así es, ya son las 5, así Son las que 5, entonces empecemos. Sí. bueno, les doy la bienvenida a todas las mujeres que se están uniendo, que se unen a esta instancia que preparamos, este ciclo de lecturas que es centrado en la sexualidad femenina y partimos con el texto de Carol Pateman llamado El contrato sexual. Entonces, para comenzar, primero que todo decir quién es Carol Pateman rápidamente, hablar un poco de ella, quién es la autora, que es nacida 11 de diciembre de 1940 en Sussex, Inglaterra, y es una teórica política que es conocida por su posición crítica a la democracia liberal. Entre sus obras más importantes está El desorden femenino, El contrato sexual, que es el texto que vamos a comentar ahora, El problema de la obligación política y la participación y la teoría democrática. Y El contrato sexual es el título de su tesis doctoral, que fue realizada en la Universidad de Oxford, que es una investigación que descubre la base de las sociedades patriarcales. Y ahora en la actualidad es profesora de la Universidad de California en Los Ángeles. El año de publicación de este texto es 1988 y los temas que aborda, así bien resumido, son trata sobre la exclusión de las mujeres del ámbito público, del significado que tiene la libertad, la igualdad, la ciudadanía y la democracia para las mujeres. Además, este texto devela y saca a la luz esta falsa idea de libertad, que es masculina, así como lo vamos a hablar más en profundidad, y que esta sociedad basada en el contrato, que todo lo resuelve supuestamente, en acuerdos consentidos y en igualdad de condiciones, cosa que vamos a ver que lo ponemos en duda. Eso, como para iniciar. Entonces nos centramos en el primer capítulo de este libro, que se llama El contrato sexual, y el primer capítulo se llama El contrato. Sí, bueno, súper buena tu presentación, Javi. Me encantó. ¿Y te presentaste? Ay, no, eso me Para... faltó. Oh, yo, bueno,
Yo me llamo Javiera, participo en Feministas Lúcidas hace un tiempo, hace no tanto tiempo como la Yeca, y voy a estar acá eh, apoyando y comentando y también las reflexiones y las apoyando con citas del mismo texto. Eso, así que bienvenidas ¿Dónde todas. eres? ¿De dónde eres tu territorio? Yo soy de Chilota, soy de Chiloé, una isla al sur de Chile, para las que no son chilenas, pero vivo en Santiago, me vine a estudiar acá, a la capital. Extraño, sí, de donde soy, la naturaleza, sobre todo en estos momentos de encierro. Y tú, Yeka, ahora preséntate tú. Ah, bueno, hola, soy Yeka y soy de Feministas Lúcidas desde el inicio, cuando la Andrea Franulich me invitó a poder empezar a participar y hacer lecturas políticas, y me convidó a conocer la política del feminismo radical de la diferencia que ella ha ido nutriendo y ha ido creando ahí un contenido bastante importante para poder entender esta libertad femenina que hoy queremos transmitir también con ustedes. Eh, Soy profesora de trabajo social, soy trabajadora social de profesión y también soy ama de casa. eh, Cuido a mi abuelita, vivo con mi abuelita, que ahora hace poquito y la estoy cuidando sobre todo en este contexto del COVID, y vivo con mi compañera aquí, con la Andrea, con mi semejanta, y nuestras animadas. Así que eso. Vamos a iniciar, consideramos que para este ciclo era muy importante para poder hablar de sexualidad femenina libre, sin que sin empezar, ¿cierto?, por hablar, esto no es, quiero aclarar que no va a ser necesariamente un ciclo donde solamente hablemos de sexualidad, sino que nos interesa llegar a plantearnos una salida política y pensarnos también en otra posibilidad de hacer una sexualidad y una vida libre para las mujeres. Comenzamos por organizar este ciclo de lecturas a partir de un concepto para nosotras fundamental y que personalmente yo descubrí hace unos pocos años para una charla que nos convidaron ahí nuestra amiga Doménica en Chillán, para hablar de heterosexualidad obligatoria y lesbianismo, y yo buscando sobre los significados del cuerpo femenino me encontré con este libro que se llama El cuerpo indispensable, que es de María Milagros Rivera, y ahí encontré un capítulo que prontamente en otros ciclos vamos a leer, y que ahí habla de contrato sexual. Entonces para mí fue un impacto importante conocer este concepto que no lo había tenido a mano en los textos o en los escritos de feministas que había tenido hasta ahora la posibilidad de conocer. Así que por eso comenzamos por este capítulo. Bueno, principalmente el capítulo del contrato, y nos interesa hablar del concepto del contrato sexual. ¿Qué es el contrato sexual? Y aquí queremos partir con Javi con una cita importante que para nosotras nos hace mucho sentido para poder iniciar esta definición o este entendimiento y comprensión de lo que va a significar el concepto del contrato social, contrato sexual para nuestras vidas como mujeres. Esta cita es de María Milagros Rivera en el libro Nombrar el mundo femenino. El contrato sexual es un pacto siempre implícito, esencial para entender el patriarcado, el género, la subordinación social y el desorden simbólico de las mujeres que vivimos las mujeres en cualquier época histórica de predominio masculino. Entonces, en este sentido, y siguiendo el hilo de esta cita introductoria,
y revisando el texto del capítulo de Pateman, no es posible hablar de contrato sin hablar de patriarcado y los orígenes del patriarcado. Y el contrato sexual, que es algo que no podemos ignorar nosotras como mujeres y como mujeres feministas, si queremos cuestionar, ¿cierto?, la estructura de dominación y de supremacía masculina, es que el contrato sexual es la marca, la huella, ¿cierto?, fundante de las sociedades patriarcales. Es como la historia se ha circunscrito, la historia de dominación masculina se ha circunscrito y se ha basado en este contrato sexual, que es la historia de la dominación y de la subordinación aparentemente natural de las mujeres, y también es la historia de cómo se ha definido lo femenino y también lo masculino, por supuesto, si estos hombres son autorreferidos. Pero para nosotras va a ser muy importante ver cómo han definido ellos, los patriarcas de todos los tiempos, la feminidad, lo femenino, lo que es ser mujer. Y por tanto vamos a ver que subyace también al contrato social y al contrato sexual esta mirada patriarcal de las mujeres en todas las sociedades, modernas, premodernas, con estados absolutos democráticos. Y la tesis que fundamenta el libro de Carol Pateman, El contrato sexual, es develar esa otra parte de la historia del contrato social que no se dice. Es decir, todas nosotras como mujeres que hemos accedido a la educación, ¿cierto?, que hemos, a lo mejor muchas, accedido a la universidad y nos enseñan también en nuestras escuelas la Revolución Francesa, el contrato social, a estos señores del contrato social, al señor misógino, ¿cierto?, de Rousseau, y nos hablan de contrato social omitiendo la otra parte de la historia que funda el dominio masculino, es decir, el contrato sexual que subyace a todo contrato supuestamente original que funda las sociedades modernas, las democracias modernas. Y este contrato sexual es el pacto, un pacto originario, este es el pacto originario, ¿sí? No este contrato social, sino que el pacto originario es el que hacen los hombres para apropiarse, para controlar y para poder acceder a nuestro cuerpo y sus frutos. ¿A qué nos referimos con los frutos del cuerpo? Es a la capacidad, ¿cierto?, de dar vida, a la capacidad de ser dos, se apropian de esa capacidad nuestra. Y este pacto es un pacto no pacífico, ¿ya? Es falso que se instale esta idea de el consentimiento o lo consensuado en un contrato, porque las mujeres jamás hemos estado de acuerdo, ni hemos pactado, ni hemos aceptado voluntariamente nuestra subordinación y nuestra sumisión aparentemente natural. Y por tanto, a partir de este pacto no pacífico, hemos sido no solamente canceladas en la cultura, en la educación, en todas las representaciones sociales que no estamos, o cuando estamos bajo la mirada de lo femenino patriarcal, que no somos eso. Por tanto, es importante que a la base de cualquier análisis feminista, y esto yo también lo he ido comprendiendo a partir de esta lectura, es que no podemos ignorar que ante cualquier desigualdad social, ¿cierto?, que podamos las mujeres estar experimentando, vivenciando a lo largo de los tiempos, responde a esta subordinación primaria basada en este contrato sexual, que, como lo dice la autora, es previo a este contrato social moderno y previo a todas las desigualdades sociales, ¿sí?, como de clase, de raza, etnia, etc. Y aquí quiero citar una frase de Pateman,
cuando ella dice: el hecho de que las mujeres sean mujeres es más relevante que las diferencias que haya entre ellas, ¿sí? Esto no quiere decir que se desconozcan, ¿cierto?, estas desigualdades que van determinando, van posicionando a las personas, ¿cierto?, y sobre todo a las mujeres en una jerarquización social, en una distribución desigual de los recursos, ¿sí? Sin embargo, nuestra subordinación primaria pasa por este contrato sexual. Y este contrato sexual es inherente a este derecho sexual, ¿sí? Y a este derecho que viviremos como también una garantía, ¿sí? Una legitimidad que se dan los propios hombres al establecer este contrato, este pacto que fundan las sociedades modernas para poder garantizar el acceso a nuestros cuerpos, ¿sí? Y ese contrato es el contrato de matrimonio. ¿Y por qué el contrato de matrimonio es equivalente también a otras formas de subordinación, como por ejemplo el contrato de prostitución y de vientre de alquiler? ¿Sí? Y me llama la atención, no debería, pero me llama la atención, Bateman ya en el año 88, cuando escribe su tesis doctoral, es decir, hace más de 30 años, ella ya estaba hablando de vientres de alquiler, ya estaba hablando de prostitución y develando cómo detrás, ¿sí?, de estos problemas, aparentes problemas de la sociedad, o que las mujeres entran a prostituirse de manera voluntaria, o que lo hacen por una serie de determinantes sociales. Ella está diciendo: lo que hay aquí es un contrato social, ¿sí? Javi, ¿quieres comentar alguna? Nada, como volver a agarrar esa idea de que el contrato sexual antecede al, a todo pacto como civil entre hermanos, entre hombres. El contrato sexual es un contrato en el cual los hombres se apropian de la potencialidad creadora de las mujeres, de sus frutos y del sexo femenino y sus frutos. Ok. Y también acá una cita, quería Uh-huh. también agregar respecto a eso de que dices del matrimonio, que es súper importante, que acá Bateman dice el significado social y legal de lo que es ser esposas atraviesa todas las clases y diferencias raciales. La historia del contrato sexual arroja luz sobre la institución del matrimonio. Por mucho que una pareja intente evitar respuestas en términos patriarcales en relaciones maritales, ninguno de nosotros puede escapar por completo a las consecuencias legales y sociales de haber suscrito el contrato matrimonial. Así es, y ella lo dice con mucha claridad y refuta, así como lo hizo Christine de Pizan en el año 1400, ¿cierto? Cuando refuta a todos esos hombres y filósofos y eclesiásticos que hablaban de lo que éramos las mujeres. Carol Bateman vuelve a hacerlo cuando ella refuta y desafía a estos padres de la teoría contractual moderna, ¿sí? Y diciendo que es un artificio, una falacia, esto que ellos han creado como el contrato originario, escondiendo esta dominación, ¿cierto?, de los cuerpos de las mujeres y la repartición que luego harán de las mujeres los cuerpos y sus frutos a partir de este contrato social. Por tanto, el contrato sexual es esencial, lo dice María Milagro Rivera y lo dice Bateman, y es necesario que todas nosotras así lo digamos y lo comprendamos, de que el contrato sexual es esencial para entender el patriarcado, sus orígenes, las relaciones entre los sexos, las desigualdades atribuidas a las mujeres en razón del sexo, ¿sí? Y de ahí cómo se derivan todas
estas epistemologías también de izquierda, muchas que recalcan la economía de la miseria por sobre nuestras vidas, y que somos pura opresión, ¿sí? Porque la opresión originaria es el contrato sexual, el cual ha operado hasta hoy, y desde el cual también se quiere hoy enardecer y sentirse muy, ¿cierto?, parte está este feminismo liberal para poder negociar y mercantilizar los cuerpos de las mujeres, ¿sí?, a través de una ley prostituyente. Entonces, este pacto fundacional para las mujeres no solo ha significado, ¿cierto?, estar excluidas de este contrato social, es decir, no tener una libertad civil, sino que ha sido el fundamento original para perder la soberanía sobre nuestros cuerpos, el control sobre nuestros cuerpos, que en algún momento también las mujeres la hemos tenido. No quiere decir que porque haya contrato sexual no haya habido resistencia, ¿sí? O mujeres que no se hayan salido de este contrato sexual. Siempre han habido mujeres, ¿sí?, que han rechazado todas estas imposiciones y estas determinaciones. No ha tenido costos positivos, por supuesto. Las mujeres fueron guillotinadas, fueron quemadas, fueron acusadas de brujas, ¿cierto? Hoy en día las mujeres también abolicionistas son perseguidas y son violentadas, ¿sí?, por querer erradicar la prostitución y a los prostituyentes y a los puteros. Entonces, esta capacidad de ser dos que yo decía en un inicio, de dar vida y también de dar la palabra, como dice la pensadora Luisa Muraro, ¿sí? Cómo se nos ha usurpado a partir de este contrato sexual nuestra lengua materna, porque cuerpo y palabra son inseparables, ¿sí? Y por tanto, esta desautorización de las madres y de su capacidad creadora, ¿sí?, esta capacidad original que tenemos las mujeres para poder también crear cultura, símbolos y poder hacer sociedad. Y en eso es muy importante que entendamos que para este contrato social va a primar una concepción patriarcal de la diferencia sexual. ¿Por qué? Porque la diferencia sexual va a ser construida y va a ser albergada y va a ser situada en una diferencia política. Javi, tú tenías ahí una... Sí, acá, claro, la Carol Pateman muestra que existe en los teóricos de la teoría política que existe una concepción patriarcal de la diferencia sexual. Y ella dice lo siguiente: la diferencia sexual es una diferencia política. La diferencia sexual es la diferencia entre libertad y sujeción. Las mujeres no son parte del contrato originario a través del cual los hombres transforman su libertad natural en la seguridad de la libertad civil. Las mujeres son el objeto del contrato. Entonces acá ella dice que en realidad nosotras, en el estado natural, ya existía un estado de sujeción de la mujer hacia el hombre, por los atributos que ellos le definen en nosotras, en las mujeres, que es la falta de racionalidad y entre otras Claro, cosas. claro. Y porque estamos en presencia de una historia misógina, ¿cierto?, que ha trazado todo lo que ha denominado además y que se han autorreferenciado ser la historia de la humanidad. Hay un dominio masculino, ¿cierto?, fundante ya desde los libros sagrados, el primer padre, Abraham, tenemos a los filósofos de la Grecia clásica, los sistemas de parentesco, los imperios, las monarquías, bueno, las religiones, para qué decir, los padres modernos de la filosofía, nuestros propios padres de familia, es decir, cada una también tiene una experiencia de vivir, ¿cierto?, en este contrato sexual que ha visto a su madre, a sus abuelas,
en este contrato matrimonial supuestamente voluntario, y por tanto los patriarcas han definido lo que es ser una mujer, un hombre, lo masculino, lo femenino, definiéndonos sin capacidades, sin atributos, como tú bien decías, sin razonamiento, autoconcediéndose una superioridad natural, y a las mujeres, por supuesto, una subordinación o una inferioridad natural, situándonos siempre a su mirada reducida, misógina, sesgada, como infantes, sin ser dueñas de nuestros destinos, de nuestras propias vidas, sin poder decidir, y en un estado de tutelaje permanente. Ahí nos quiere dejar también este señor Rousseau, ¿sí? Que es muy importante que las que tenemos acceso, las que somos profesoras o las que podemos enseñar y que las que estamos obligadas, yo lo digo de forma personal, estoy obligada a enseñar la historia de la modernidad, y no sería ético, ¿cierto? Ya que sabemos que hay un contrato sexual, no sería ético enseñar este contrato social sin develar y sin decir que hay un contrato sexual. Y de ahí el no valor, eso es muy importante, el no valor de las mujeres en la cultura, en la sociedad, sin representación simbólica en la cultura, con esta ausencia de genealogía visible, porque no quiere decir de que no exista genealogía de mujeres o de mujeres que no han estado en la historia, ¿sí? Y que no hemos pensado ni nuestros cuerpos, ni el universo, ni las relaciones, sino que esto ha sido silenciado, tal como han silenciado el contrato sexual, para mantenernos ignorantes, ¿sí? De nuestras propias rebeldías. Y por ello es importante que desmantelemos la idea patriarcal de lo femenino, que ha sido codificado como un estereotipo de género, ¿sí? Y por eso ahí había una chica que decía, hemos sido socializadas en el género, sí, pero no es eso la causa de nuestra subordinación, ¿sí? Es lo que estamos tratando también de desmantelar, que no es solo género, ¿sí? Que detrás de la diferencia sexual hay potencia, hay potencialidad creadora. Y eso es lo que han querido, ¿cierto?, mantener en silencio, lo que han querido mantener cautivo, porque Claro, por eso se han apropiado, ¿cierto?, de esa capacidad de ser dos. sí. Las mujeres así quedamos relegadas al espacio privado. No somos capaces de ser dueñas de nuestras vidas, según lo que, en palabras de ellos, según su visión. Eh, Exactamente, sin capacidad de tomar nuestras propias decisiones, sin participación en lo público, en el fondo. claro. Ahora también, y que lo dice la autora al final del texto, yo entreleo eso, tampoco esto se trata de la historia compensatoria, de empezar a poner mujeres, ¿sí? Como si nada, porque para eso tenemos lleno de mujeres cuotas, ¿sí? Que siguen reproduciendo el desorden, no quiero hablar más de orden patriarcal. Me gusta mucho la idea de las pensadoras de la diferencia, que hablan de un desorden patriarcal, porque lo que han producido, ¿cierto?, los hombres, es un desorden en nuestras vidas. Hay una tergiversación de nuestra experiencia. Ahí haciéndole un guiño a mi querida Andreita Franulich. El, el contrato social. Vamos al contrato social. ¿Qué es la teoría del contrato? ¿Sí? Cómo esta teoría del contrato social se autorrepresentan, ¿cierto?, los hombres, ellos, como la historia de la libertad civil, omitiendo que esta libertad es un atributo exclusivamente masculino. Sí, Ana Prat, eso lo tenemos muy presente, porque la potencialidad de las mujeres en esta capacidad de ser dos y de generar lazos entre mujeres. Y en el último punto vamos a hablar de esta resistencia al contrato sexual y cómo las relaciones entre mujeres y la existencia lesbiana también hay una potencialidad ahí política importante. Javi, ¿quieres comentar sobre el contrato social? Eh,
Bueno, que en el fondo este contrato inicia como la sociedad moderna en la que hoy día vivimos, que se lee a sí misma como post-patriarcal, porque es después de lo de los padres, de que ya no, los hijos se rebelan contra sus padres. En ese sentido ellos lo revelan así, pero sigue teniendo la misma origen, sigue teniendo el mismo contrato original que es el contrato sexual, en el fondo. Y además, eso mismo que decías tú, que las salidas femeninas que intentan introducirse en esta sociedad civil, sin, no, y sin saber que la idea del individuo y toda esta sociedad es profundamente patriarcal. Y de hecho, la Carol Bateman también habla acerca de eso cuando dice que cuando el feminismo acríticamente ocupa el mismo terreno que el contrato, una respuesta al patriarcado que parece hacer frente a la sujeción de la mujer, también sirve para consolidar la forma peculiar moderna del derecho patriarcal. Así es, claro, y ella cita, bueno, dialoga con todos estos hombres del contrato, con Freud, ¿cierto? Que habla de este parricidio de los hijos al padre, pero ese es una falacia para poder encubrir, ¿cierto? Este contrato sexual. Y este contrato social, que es un atributo exclusivamente masculino, y como tú bien decías, es un artificio que se ve a sí mismo, ¿sí? Porque la sociedad moderna es autorreferencial, se funda a sí misma con esta idea de lo novedoso, de progreso, de ser libres, iguales, ¿sí? Se ve a sí mismo como que estuvieran superando al patriarcado antiguo, haber derrocado a la ley del padre, al soberano, ¿sí? Y creyendo de que con eso se desmantela, ¿sí? Este patriarcado, o esta sujeción natural, pero esta sujeción natural sigue existiendo para las mujeres. Y por tanto, este arrebatarle el poder al padre es para distribuírselo entre ellos, es decir, entre los hijos. Y este es el pacto fraternal que dice la autora. ¿Qué quiere decir esto? Que ellos serán libres, ¿sí? Y ellos se convierten en maridos, en ciudadanos, en trabajadores, en obreros, ¿sí? Pero cada uno de ellos, independientemente de su posición social, va a tener el acceso garantizado al cuerpo de las mujeres. ¿Sí? Eso no lo perdamos nunca de vista. Por tanto, esto de que todos somos iguales, libres, ciudadanos, que elegimos libremente, ¿sí? Es una falacia fundante. ¿Por qué? Porque es un contrato entre hombres. Las mujeres somos excluidas de este nuevo pacto al que ellos también mentirosamente le llaman contrato original. ¿Sí? Porque el contrato original es el contrato sexual. Por tanto, como dice Bateman, es un contrato sexual social. No hay contrato social moderno sin contrato sexual. Y por tanto, en esta libertad civil moderna, ¿sí? Las mujeres pasamos a ser el objeto del contrato social. ¿Y a través de qué? A través del contrato de matrimonio, ¿sí? Porque ellos nos definen como inferiores, incapaces, sin atributos, nos relegan a la esfera privada, ¿sí? Sin poder tomar nuestras propias decisiones y sin ser, ¿cierto?, autoras de nuestras propias vidas. Sin embargo, nos involucran, nos hacen participar falsamente, voluntariamente de este contrato matrimonial, ¿sí? En el que se sustenta el contrato sexual y que también es clave para la institución de la heterosexualidad obligatoria, que es lo que nuestras semejantas, el próximo, ¿cierto?, capítulo o ciclo van a comentar, ¿sí? ¿Por qué? Porque el contrato de matrimonio, el contrato sexual se basa en la pareja heterosexual, la familia patriarcal, aunque sea moderna. ¿Qué implica esto? La obligatoriedad del coito, ¿sí? Por tanto, es la imposición también
del modelo sexual masculino. Y cómo ellos, ¿cierto?, juegan a través de este contrato social, juegan para ser ellos padres, ¿sí? Ellos hacen un quiebre, rompen con la ley del padre, pero ellos quieren convertirse en los padres, en trascender, heredar, tener genealogía, ¿sí? Y por tanto, Pateman, cuando habla de la exclusión de las mujeres, significa, ¿qué significa? Que no somos individuos, no somos ciudadanos, por tanto no somos libres, ¿sí? ¿Por qué? Porque en lo que se basa este contrato sexual, como bien tú dijiste en esa cita, es que la libertad civil es la libertad natural de los hombres y es la sujeción natural de las mujeres. Por tanto, la diferencia sexual, es decir, ser hombre, ser mujer, aquí queda encasillada como una diferencia política, que es la historia de la dominación y de la subordinación. Entonces, ya llevamos varias ideas. La primera idea de la que conversamos, para ir recapitulando un poco, era acerca de qué es el contrato sexual, luego de la concepción de la diferencia sexual patriarcal que tenían los teóricos del contrato en los que se funda esta sociedad moderna en la que vivimos, y ahora que estamos hablando del contrato social, que en el fondo este contrato inicia esta sociedad moderna que es como la libertad, pero de los hermanos, porque en el fondo pasamos de un patriarcado primitivo a un patriarcado moderno, las mujeres. Exactamente, por eso es una trampa, es una falacia esta creación de este pacto o este contrato que supuestamente nos hace libres, nos hace iguales y en el cual hemos accedido, ¿cierto? A través de estas luchas por integrarnos, por ser sociedad civil, ¿cierto? Por tener derechos civiles, pero lo que dice Pateman es que cuando ingresamos a esa esfera ingresamos como mujeres, no como ciudadanos, no como individuos, ¿sí? Ingresamos como mujeres. Y por tanto esta sociedad civil operará, ¿cierto? Y establecerá esta dicotomía de lo público y lo privado, separándolas como dos opuestos cuando sabemos, ¿cierto? Sobre todo las mujeres, que esto en la realidad no sucede porque está todo interrelacionado, ¿sí? Y lo han escrito y lo han dicho muchas de nuestras autoras favoritas que hemos leído, ¿cierto? Lo dice Adrienne Rich, lo dice Carol Hanich con su texto Lo personal es político, lo dice, ¿cierto? Kate Millett con la política sexual, cómo está trazada, y Carol Pateman lo establece y lo deja muy clarito con el concepto de contrato sexual que desarma, desmantela toda la teoría política, ¿cierto? Clásica de estos teóricos modernos. Y esta ha sido una separación racional, ¿sí? Es decir, organizada, estructurada, pensada. ¿Para qué? Para perpetuar la dominación de los hombres sobre las mujeres, ¿haciendo qué? Haciendo que se devalúe, que se inferiorice ese espacio denominado privado, ¿sí? ¿Qué es lo que va a ocurrir en el espacio de la familia? Eso que es ninguneado, que es el espacio doméstico, ¿sí? Devaluando los cuidados que se dan al interior del espacio privado, negando sobre todo la autoridad y el orden simbólico de la madre. Y sobre todo haciendo de la maternidad, es decir, nuestra capacidad de ser dos. Las mujeres tenemos la capacidad de ser dos, ¿sí? No es un mero dato biológico, ¿sí? Sino que tenemos esa capacidad también de dar cuerpo y palabra, es decir, también enseñamos la lengua materna. Pero en esta lógica, ¿cierto?, de separar las esferas y subordinarnos a partir de este contrato sexual social, hacen de la maternidad una institución y por tanto una institución, ¿cierto?, que se transforma en algo no deseable como una esclavitud,
¿Por qué? Porque no tiene valor social en la cultura patriarcal la maternidad, ¿sí? Porque son ellos además quienes se apropian de esa capacidad, de ser, ellos son los padres, ¿sí? Las criaturas llevan los apellidos de los padres. ¿Por qué? Porque se transformarán en los herederos de sus propiedades. Y por tanto hacen de la maternidad algo obligatorio, ¿sí? Al igual que la institución de la heterosexualidad obligatoria, al igual que el coito reproductivista. Sin coito no hay contrato sexual. Y por tanto le otorgan valor social a lo público, que va a ser la esfera predominante, ¿cierto? Donde aparentemente se hace la política, pero sabemos las mujeres que la política, ¿cierto? Con poder, la política de los partidos, la ideología de izquierda, ¿cierto? La lucha de clases, etcétera, no es la política que queremos las mujeres, ¿sí? Y esta ha sido la esfera predominante para los hombres, donde desvalorizan el espacio privado, no obstante se nutren de ese espacio que han relegado, ¿cierto?, a esto privado, y que pareciera ser que es el lugar natural de las mujeres. Aunque, ¿cierto?, ellos transitan por ambas esferas y se han apropiado de la obra de las mujeres, ¿sí? E incluso también estos espacios aparentemente domésticos han nutrido no solo sexualmente a los hombres, sino que emocional, y sabemos también que intelectualmente, porque muchas de las grandes obras, ¿cierto?, han sido escritas, creadas y pensadas por mujeres, es decir, las esposas de esos grandes genios. Y este feminismo que tú decías, o el feminismo liberal, o esta idea, ¿cierto?, emancipadoras del feminismo, que han traído el derecho a contratar para las mujeres, ha posibilitado una vida civil, es decir, las mujeres hoy podemos votar, podemos divorciarnos, trabajar, tener independencia económica, pero este feminismo o esta idea no, no hará ruptura con este contrato social, porque entran las reglas del juego debido a la trampa que significa además acceder en neutro, ¿sí?, que es masculino, es decir, no somos ciudadanas. Cuando entramos como al paradigma del ciudadano, ¿sí? Los derechos humanos son los derechos del hombre, de un cuerpo sexuado masculino, y hemos accedido a la educación, pero a la educación androcéntrica, a las disciplinas androcéntricas, con el sujeto del conocimiento pseudo universal neutro, pero eso significa aprender a hablar en código patriarcal masculino. Es decir, cuando entramos así, entramos a pesar de nuestro sexo, es decir, somos incluidas en un neutro, borrando nuestra diferencia sexual. Por tanto, seguimos marcando nuestra condición femenina para lograr tener este reconocimiento civil, ¿sí? Y por tanto no se puede seguir ignorando que sabemos de este contrato social, aunque queramos participar, ¿cierto?, o ganar una serie de derechos que nos permitan tener una vida menos injusta, porque vivimos, las mujeres experimentamos esto como una injusticia tremenda, como algo muy violento, ¿sí? Y quedan 20 minutos. Ok, vamos a pasar al último tema para dejar unos minutos para unas preguntas o responder algunos comentarios, y así poder dejar guardado el video, porque si nos pasamos de la hora no va a quedar guardado. Así es. Javi, la resistencia al contrato sexual y el final del patriarcado. Ok, entonces ahora voy a leer la última cita que incluimos en este capítulo de este ciclo, que tiene que ver con cuáles son nuestras salidas políticas, porque no todo es malo, igual nosotros tenemos que ver alguna posibilidad para poder actuar. Entonces, por eso tomamos esta cita del texto El final del patriarcado, que es de la librería de mujeres de Milán, y dice así: el patriarcado ha terminado, ha perdido su crédito entre las mujeres y ha terminado. Ha durado tanto como su capacidad de significar algo para la mente femenina. Ahora perdimos esa capacidad. Nos damos cuenta
que sin ella no puede durar. No es que antes, por el lado femenino, se hubiera estado de acuerdo con él. Se han decidido demasiadas cosas sin o en contra de ellas, leyes, dogmas, regímenes de propiedad, costumbres, jerarquías, ritos, programas de estudio. Era más bien un hacer de necesidad-virtud. Exacto. Entonces hemos pasado por esta... Ay, son muchas ideas de Bateman para tan poco tiempo, pero hemos pasado, ¿cierto?, diciendo de que hay un patriarcado original en el contrato sexual, luego este patriarcado moderno, y ahora estamos hablando del final del patriarcado. ¿Sí? Que en el año 96 muchas feministas se enojaron y se rieron cuando se estaba diciendo o anunciando que estaba llegando un final del patriarcado. Y este ciclo se enmarca precisamente en ir pensando y sintiendo la libertad femenina como potencialidad que proviene de nuestras propias experiencias como mujeres y poder tener una sexualidad libre, ¿cierto? De, como decía Andrea en la invitación, de estereotipos de género, libre de coito reproductivista de modelo sexual masculino, libre de contrato sexual. Y las mujeres milenariamente hemos resistido al patriarcado y a su contrato sexual. Mujeres que nos sirven de referencia para pensar que la libertad femenina va más allá del contrato, de la ley, del dominio masculino, que cierto ha tenido costos y los sigue teniendo. Por eso se explica hoy, en este fin de civilización, en este fin de patriarcado, que cada vez más se rebelan los hombres con más furia y ira en contra de las mujeres y sus cuerpos, en contra de nosotras, también de la existencia lesbiana. Y tenemos mujeres como las beguinas en el siglo XII, ¿sí? Que mujeres que se iban a vivir solas en comunidades, a poder experimentar una espiritualidad libre, no se hacían monjas, no se sometían, ¿cierto?, a las instituciones religiosas. La existencia lesbiana histórica, la próxima sesión, nuestras compañeras semejantes van a hablar de la existencia lesbiana y su resistencia al contrato sexual. Y ejemplos actuales, como por ejemplo se ha ido cayendo este contrato sexual, este tabú del incesto en donde las mujeres, ¿cierto?, el año pasado, multitudinariamente a partir de esta performance, ¿cierto?, del violador en tu camino, salieron todas las mujeres de distintos países en distintos idiomas a decir, el violador eres tú, haciendo caer, ¿cierto?, este tabú del incesto, este contrato sexual. Y este final de patriarcado ya es innegable, porque no se soporta más la violencia de tantos hombres contra las mujeres. Y el final del patriarcado es porque hemos descreído, ya no le creemos a las instituciones patriarcales, ¿sí? Porque hemos recuperado nuestra genealogía y porque estamos desnaturalizando la heterosexualidad obligatoria y el contrato sexual. Cuando no se puede, se vive como una injusticia terrible. Por eso hay que dejarlo caer. Y esa toma de conciencia cada vez más mujeres la están teniendo y se trata de tener una independencia simbólica, es decir, que el patriarcado, los hombres dejen de tener valor en nuestras mentes y en nuestras vidas. Porque cuando una mujer deja de creerle a ese hombre, a esa institución, se cae el patriarcado, se cae ese patriarca en su casa, se va de su casa, se va de su vida, se va de su cama. Eso quería decir. Quedan muy poquitos minutos. Javi. Nada que agregar eso como de que preguntaban a qué se refiere con el final del patriarcado, lo que tú decías de que nosotras ya no le damos cabida. En el fondo estamos denunciando también en la universidad el año 2018. Acá en Chile hubo muchas movilizaciones para sacar a los profesores abusadores, acosadores, porque las mujeres ya no estamos aceptando, estamos denunciando ese contrato sexual para que se termine. Estamos denunciándolo y haciéndolo acabar. Y como bien tú dices, ya no es ocurren muchas injusticias y muchas miserias, pero ya no es normal, ya no es natural. Y tiene que Exacto, expandirse. exacto. Y lo hacemos las mujeres, lo vivimos. Es decir, ya no nos queremos casar y aunque sabemos que hay muchas sociedades donde las mujeres todavía, ¿cierto?,
esta situación compleja, pero sabemos que eso va a caer, está cayendo, y lo estamos haciendo nosotras, las mujeres. Lo están haciendo, ¿cierto? Las mujeres en México, están saliendo las madres a defender las vidas y los cuerpos de sus mujeres, porque queremos la inviolabilidad del cuerpo de las mujeres. Y quiero, a cita de Lucy Irigaray, preciosa, que ella dice que si es que vamos a entrar, ¿cierto? Que si queremos exigir una sociedad civil, si las mujeres queremos entrar en la sociedad civil, tiene que ser sexual. Yeka, Yeka, no se está escuchando lo que dices. A ver, habla Yeka. No, no se escucha.